un gran honor para esta comunidad, ministro, y para mí particularmente recibirlo en nuestro evento anual. Agradecer la compañía muy grata del alcalde de Cartagena, Sergio Londoño Zurek. Este gobierno, el gobierno del presidente Santos, hizo al comienzo de su gobierno una tarea fundamental, la de reformar y modernizar las instituciones para poder desplegar con mejor herramental una ambiciosa política en materia de infraestructura vial. El gobierno no ha escatimado esfuerzos para sacar adelante esa estrategia que tanto conviene al país, tiene logros muy importantes que mostrar y retos pendientes en lo que queda del gobierno, para lo cual el presidente Santos ha tenido el buen juicio de volver a llamar a filas a Germán Cardona. De modo, ministro, que gracias por lo que ya hizo y los mejores deseos de esta comunidad y del país en general, porque tenga éxito en lo que hace falta. Hoy justamente entra en vigor la expedición electrónica del SOAT. Este es un proyecto que inició la industria aseguradora y que contó con el respaldo muy entusiasta un año del propio presidente Santos y del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Hoy anunciamos al país que la expedición electrónica del SOAT entra en vigor. Y esto es importante, lo debo decir para el país todo, no tanto para los aquí presentes. Es importante no solo por lo que tiene que ver con un mecanismo de protección social fundamental, que es el SOAT, es el seguro verdaderamente universal de Colombia, protege a todos los que transitamos por las vías públicas en los eventos de accidentes de tránsito y es un seguro fundamentalmente de salud. Pero esto es también importante para el desarrollo futuro del sector asegurador, al menos en lo que tiene que ver con todos los productos de seguros masivos. Por primera vez en Colombia, un seguro masivo, el de mayor masividad, entra al mundo electrónico. Sobre eso el ministro nos dará algunas palabras y luego pues hará referencia a los hitos de la estrategia que está desarrollando en materia de infraestructura. Antes de que lo escuchemos, hemos acordado pasar primero el video institucional que describe cabalmente el nuevo sistema de expedición del SOAT. Muchas gracias. El SOAT evoluciona. Todos hemos escuchado hablar del SOAT, pero ¿realmente sabemos qué es y para qué sirve? El SOAT es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, un instrumento de protección para todas las víctimas de accidentes de tránsito que cubre las lesiones o muerte de personas involucradas en estos, independiente de quién fue responsable del accidente. Desde hace años lo hemos conocido únicamente en su versión impresa en papel de seguridad, pero esto está por evolucionar. ¿Cómo? El SOAT se digitaliza y le da una nueva opción a los usuarios en el país. Ahora podrás elegir de qué manera prefieres portarlo. Si de la forma tradicional en papel de seguridad o en formato digital seguro que puedes guardar en tu dispositivo móvil o imprimirlo cuando quieras. ¿Y en qué consiste exactamente esta nueva forma de portar el SOAT? Es un nuevo formato que al ser adquirido se puede guardar en dispositivos como celulares, tabletas o portátiles, manteniendo las características de seguridad propias de los documentos electrónicos. O si lo prefieres, puedes imprimirlo cuando quieras. Este formato incorpora un código QR con información cifrada del vehículo y de la póliza SOAT. ¿Es obligatorio portarlo siempre? Sí. Sin importar el formato, el SOAT debe ser portado en todo momento mientras conduces. De lo contrario, dará lugar a una multa de 30 salarios mínimos diarios y la inmovilización del vehículo si este seguro no se encuentra vigente. ¿Y si lo tengo en el celular y se me descarga? Si se opta por la póliza digital, podrás considerar imprimirla para evitar este tipo de inconvenientes. Y si quiero validar la autenticidad de mi póliza, ¿qué puedo hacer?
Puedes confirmar que tu SOAT es auténtico de 3 formas. 1. A través de la página web del RUND con la placa del vehículo y el número de identificación del propietario, 24 horas después de la compra de la póliza. 2. Descargando la aplicación móvil gratuita SOAT Virtual y escaneando el código QR de la póliza electrónica. Se puede utilizar sin conexión a Internet. 3. O en www.misoatvirtual.com.co siguiendo las instrucciones. ¿Y la forma de comprarlo también cambia? La forma de adquirir el SOAT no cambia. Tanto el papel de seguridad impreso como el formato digital pueden seguir comprándolo en los múltiples puntos de venta autorizados. Esta evolución permitirá a los conductores elegir la forma más cómoda para portar el SOAT y además ayudará a las autoridades a verificar la autenticidad de las pólizas en tiempo real, permitiéndoles reconocer las pólizas falsas. Para las instituciones prestadoras de servicios de salud será más fácil identificar a qué entidad corresponde el pago de la atención prestada a la persona afectada por un accidente de tránsito. El SOAT es el seguro que nos cubre a todos en las vías. Adquiéralo solo en puntos de venta de las compañías autorizadas. Llegó el momento de evolucionar. Consulta www.misoatvirtual.com.co. El SOAT evoluciona. Bueno, muy buenos días para todos ustedes, doctor Jorge Humberto. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a su importante evento. Como le dije ahora, si venía cuando era simplemente un ciudadano, como en efecto lo sigo siendo, pues ahora en mi calidad de ministro sí que lo hago y lo hago con mucho gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Me gusta mucho saludarlos a todos, señor superintendente, estimado senador, queridos amigos todos que nos acompañan en el día de hoy. Lo del SOAT, pues usted ya lo dijo, esto creo que es una herramienta, lo que más abonaría yo es que es revolucionaria en el sentido de que cada día nos ponemos más al día con las nuevas tecnologías. Qué bueno que el día de mañana todas estas herramientas y este SOAT en particular, que sigue siendo obligatorio, porque desafortunadamente en muchas partes del país parece que la gente no adquiriera el SOAT porque, como dicen tradicionalmente, eso por aquí no ha pegado, ¿sí? Eso hay que comprarlo, y me gusta mucho que quede clarísimo que las sanciones seguirán siendo efectivas y que ahora no existe la disculpa de que fue que se me quedó el SOAT. O lo tenemos en nuestro celular o en nuestra aplicación, o lo tenemos manual, pero tenemos que tener todos el SOAT. Y quisiera agregar algo más antes de hacer aquí una breve presentación desde el tema de la infraestructura. Mi general Castrillón, ¿cómo está usted? Nuestro director de la Policía de Carreteras. Quisiera hacer un comentario, Jorge Humberto, que vale la pena tenerlo en cuenta. Hace unos 15 días se me hizo una presentación en el ministerio que va directamente ligada a este sector asegurador, mediante la cual se está promoviendo en el Congreso de la República una propuesta legislativa para tener una herramienta que inclusive casi que sería adicional a esto para el tema de cuando se presenten colisiones entre vehículos que no involucren accidentes de seres humanos. Entonces, que si hay un choque entre dos vehículos, pues que inmediatamente las personas involucradas en él, a partir de esta propuesta que se quiere presentar y que a mí en lo personal me parece interesante, pues simplemente en menos de 15 minutos las personas involucradas tengan que arreglar su situación, cada uno le presente al otro que tiene este seguro que
simplemente se adquiere solo para cuando el problema es de latas en los vehículos, y a ver si contribuimos a acabar con esta situación que se nos genera en todo el país, de que cuando se chocan dos vehículos por algún problema menor, a veces se nos demoran 3, 4, 5 horas, una paralización del flujo vehicular, porque no hay forma de facilitar estos temas. Entonces, yo lo invito a usted, doctor Jorge, y al gremio, para que estemos muy pendientes de este proyecto, que creo que o lo están radicando o ya se radicó, no sé si usted lo conozca, pero que me parece que tiene muchísima importancia. Y antes de entrar en materia, pues habrá que hablar de otros temas, y mucho más en un escenario tan calificado como este. Hemos tenido en los últimos días, desafortunadamente, algunas situaciones con algunos proyectos de infraestructura que ha venido realizando el gobierno colombiano, en particular con algunos proyectos que se adjudicaron por ahí en el año 2009 y que hoy pues están en ejecución, o inclusive alguno de ellos, como es la Ruta del Sol número 2, es un proyecto en el cual el magistrado que tiene este caso ya obligó u ordenó mejor al Ministerio de Transporte, al gobierno, para que retome el control de esa vía. Nosotros ya estamos en ese proceso. De hecho, vamos a ir a hacer una visita a esas obras, a ver el estado en que se encuentran, porque desafortunadamente ya llevan varios meses de parálisis, y eso ha generado, pues lógicamente, algunas inquietudes en el sector, lógicamente creo que también en el sector asegurador, lógicamente en el gobierno. Desafortunadamente son temas que nos toca manejar a nosotros, porque pues la política de infraestructura es una sola y viene desde hace muchísimos años, a pesar de que estos contratos no fueron adjudicados en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero ahí estamos en ellos. Y inclusive en el día de ayer, para información de ustedes, pero ya es una noticia nacional, alguna de las empresas también más importantes que ha estado trabajando con el gobierno y lo ha venido haciendo afortunadamente bien, pues ha sido también judicializada por parte de la Fiscalía General de la Nación por un tema completamente distinto al de la infraestructura, que tiene que ver específicamente con unas obras que se hicieron en la ciudad de Bogotá, especialmente con un tema de la zona de Tunjuelo, Canovas, que ha generado algunos problemas. Nosotros inclusive ya expedimos ayer un comunicado por parte del Ministerio y de la Agencia Nacional de Infraestructura, pues advirtiendo que somos conocedores de la situación que se ha presentado, pero que esos temas no tienen nada que ver con el desarrollo de los proyectos de infraestructura que esta firma o sus socios, que son los que están llamados a declarar ahora, tengan o con la Agencia Nacional de Infraestructura o con el Instituto Nacional de Vías. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera decirles que podemos estar tranquilos, además de que les quiero decir que en estos 2 meses que llevo al frente nuevamente del ministerio, he tenido la oportunidad de reunirme con muchas entidades del sector financiero, con bancas de inversión internacionales. Me he reunido con muchas de ellas ya, con la banca nacional, y lo que hemos recibido de todas estas entidades es un interés y una confianza total con lo que está haciendo el gobierno nacional, especialmente en estos proyectos de concesiones de cuarta generación.
como ustedes lo saben, las concesiones de cuarta generación nacieron precisamente en el año 2010. Una vez yo llegué al ministerio, en esa época, invitado por el presidente Juan Manuel Santos, le dije que si queríamos hacer un cambio importante en la infraestructura de Colombia, deberíamos de hacer un alto en el camino en el Ministerio de Transporte y en todas sus entidades. Por eso fue que frenamos completamente durante ese resto del año 2010 y prácticamente todo el año 2011 la adjudicación de proyectos de infraestructura a través del Instituto Nacional de Vías, a través de lo que antiguamente se llamaba el Instituto Nacional de Concesiones, que era una entidad que se llamaba el INCO. Entonces tenía una connotación muy complicada, porque cuando a alguien le preguntaban, ¿usted de dónde es?, entonces la persona respondía del INCO. Entonces no se sabía si es que era delincuente o si era que trabajaba en el INCO, ¿sí? Entonces, pero bueno, afortunadamente logramos darle cristiana y oportuna sepultura a ese INCO y apareció la Agencia Nacional de Infraestructura. La Agencia Nacional de Infraestructura hoy es una entidad, no lo digo yo, que acabo de regresar apenas hace 2 meses nuevamente a acompañar al presidente en esta última etapa de su gobierno, sino que lo dice la realidad. Ha sido una entidad reconocida, ha sido una entidad premiada y ha sido una entidad valorada por todos los países del área e inclusive por entidades internacionales, inglesas, americanas y de otros países de Europa, como una de las entidades de infraestructura más importantes del mundo en la época actual. Entonces lo digo con mucho orgullo, porque también desafortunadamente el día de hoy, quien era presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, a quien yo invité precisamente en el año 2011 para que asumiera esa presidencia, el doctor Luis Fernando Andrade, hoy está pues soportando unas situaciones jurídicas muy delicadas que esperamos todos que logre solucionar y que él mismo pues está argumentando su defensa, que yo espero que sea muy válida. Pero eso forma parte de lo que les digo, de esos contratos que se adjudicaron, o esas concesiones, perdón, que se adjudicaron en el año 2009 y 2010 y que ahora pues se han vuelto una responsabilidad también del Estado colombiano, lógicamente del gobierno, pero que esperamos que ese tipo de situaciones no se vuelvan a suceder. Dando respuesta a lo que nos ha ordenado la justicia a través de una gestión muy eficiente de la Procuraduría General de la Nación y del magistrado que ordena estas acciones, nosotros ya oficiamos a los señores del proyecto Ruta del Sol número 2 para que se lo devuelvan ese proyecto a la Agencia Nacional de Infraestructura, y a su vez la Agencia Nacional de Infraestructura, ya de común acuerdo con el Instituto Nacional de Vías, vamos a sacar unas licitaciones públicas en los próximos días para seguir haciendo el mantenimiento de esa vía y lograr que no se nos generen mayores problemas. Y asimismo esperamos, creo yo, a principios del próximo año poder nuevamente concesionar ese proyecto. Esas son, digamos, las dificultades que se nos presentan, pero esos son los temas que también, como le decía yo ahora a Jorge Humberto, cuando uno llega a estos cargos sabe que no llega precisamente a celebrar, sino todos los días a levantarse y a buscarle soluciones a los problemas que se puedan presentar. Pero además les quiero decir
que me siento muy contento de haber regresado nuevamente al gobierno a acompañar al presidente Santos en estos 307 días que me quedan al frente del ministerio, si Dios quiere y si el presidente también, para mostrarle a Colombia, como ya lo voy a hacer aquí en esta breve presentación, cómo estamos haciendo una verdadera revolución, todos los colombianos, y ustedes muy en particular, que han apoyado con su asesoría a la mayoría de los concesionarios y contratistas de Colombia para que las cosas que estamos haciendo sean una realidad y para que Colombia, como también se los voy a mostrar aquí, empiece a mostrar que cada día mejora más en este ranking de la infraestructura. Como ustedes pueden ver ahí en ese cuadro, dentro del ranking de competitividad en América Latina, Colombia era un país que estaba muy atrasado y en el índice global muchísimo más atrasados. En el índice global ya hemos mejorado más o menos 10 posiciones según este último cuadro que les muestro acá, pero en el índice de América Latina, y esto tiene mucho sentido, ya somos el quinto país con mejor infraestructura. Si ustedes ven, por encima nuestro están, pues que tradicionalmente lo han estado, Chile, Costa Rica, Panamá y México. Pero nosotros hasta hace unos 4 o 5 años estábamos casi que en el octavo, noveno lugar de ese ranking para América Latina. Esto es lo que hemos invertido en infraestructura durante este gobierno, especialmente en el tema de concesiones. El gobierno ha invertido durante estos años, me gusta más, bueno, ahí tenía un cuadro que desafortunadamente no me lo montaron, que es un cuadro donde muestra las barras, que lo había pedido, pero no sé por qué aquí mis asesores cada vez me cambian los cuadros. Entonces yo ya venía con ese cuadro en la cabeza y ya vi que no existe, ¿sí? Entonces ustedes me excusan. Pero lo que les quiero contar es que en estos 10 años hemos invertido, estos, perdónenme, 7 años del gobierno Santos, hemos invertido más de 45 billones de pesos en infraestructura solamente a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. De esos 45 billones hemos adjudicado aproximadamente unos 30 concesiones a lo largo y ancho de Colombia. De esas 30 concesiones, 8 están funcionando perfectamente bien, tienen todos los recursos en caja, tienen todos los bancos de inversión que les están apoyando y funcionando. Tenemos otras 14 concesiones que están ya todas con cierres financieros, ya han hecho cierres con los bancos también y están en este momento organizando esos desembolsos con los bancos, pero como en estas concesiones de cuarta generación, la responsabilidad de la ejecución de las obras, después de que se adjudican y se hace el cierre financiero, es del concesionario y no es del Estado. Entonces estos concesionarios ya están empezando a ejecutar sus obras en la medida en que también van haciendo o están empezando a recibir los recursos de las entidades. Y les cuento también algo adicional. En el Congreso de la República hay un proyecto de ley que ya fue aprobado por todas las comisiones y va simplemente para la plenaria ya del Senado, del Congreso, mediante el cual en estos temas de infraestructura cada día hay que mejorar más, cada día hay que ir innovando un poco más. Entonces, en ese nuevo proyecto se le está dando garantías a las entidades financieras para que en el evento de que aparezca
otro inversionista de mala clase, como el que les mencioné del año 2009, las entidades financieras puedan ir y hacer uso de los recursos que se encuentren en caja a través de las entidades fiduciarias y demás, para que se los devuelvan, o inclusive eventualmente también esas entidades financieras en el futuro puedan ir a proponerle al gobierno, que son ellas quienes continúan estos proyectos y los terminan, porque estos proyectos son definitivamente rentables. Entonces son proyectos que lo que el gobierno le dice a los concesionarios es: usted empieza sus obras, yo no le entrego ni un centavo, yo le garantizo unas vigencias futuras después de que usted termine la obra, y también unos peajes para que usted con esos ingresos de esos peajes también financie sus proyectos. Y eso se lo entregó a 20, 25, 30 años, y entonces esos proyectos, después de que se terminan las obras, se vuelven muy rentables en la operación para las entidades que empiezan a participar en estos proyectos. Bueno, esto es un resumen muy sencillo. Colombia viene trabajando en estos temas de concesiones desde hace muchísimos años. Este tema de las concesiones nació casi que desde el gobierno del presidente César Gaviria, por allá en la década del 90. Luego vinieron las concesiones, primero las de primera generación, que era donde el Estado prácticamente financiaba siempre a los concesionarios, las de segunda más o menos lo mismo, las de tercera también muy parecido, y luego aparecen las concesiones de cuarta generación, que es el programa de autopistas que se iniciaron en el gobierno Santos a partir del año 2010-2011. Eso que ustedes ven ahí, pues es un mapa muy extenso. Ahí les podría mencionar cada una de esas 30 concesiones que se han adjudicado hasta ahora, pero solamente quiero acá pues hacer un resumen de lo que esto es lo que se ha hecho a través del Instituto Nacional de Vías, que no está en el mapa anterior, pero que también es muy importante, con una garantía adicional. Siempre las entidades públicas son las que tienen la fama de que ahí es donde se cometen los problemas de corrupción. Y este Instituto Nacional de Vías, el INVÍAS, les puedo garantizar que del año 2010 hacia acá, en todos los procesos que ha adjudicado, tanto de obras públicas como de interventorías, no ha habido absolutamente ni una demanda de ningún contratista ni de ninguna persona, y eso es una garantía de que el Estado, bien manejado, también puede garantizar que las cosas funcionen bien. Esas son una serie de obras que están haciendo a través del INVÍAS en todo Colombia, la mayoría de ellas en regiones del país donde no se pueden instalar peajes, porque los flujos vehiculares no son lo suficientemente altos para poder tener esos peajes. Y les agrego algo, ahora tenemos un dilema complicado pero interesante en el Instituto Nacional de Vías. En el año 2010 no teníamos ni un solo proyecto, ni uno, con estudios y diseños para poder contratar esas obras públicas. Ahora tenemos en este momento listos para contratar 14 proyectos a través del Instituto Nacional de Vías, la mayoría de ellos en zonas de posconflicto, importantísimos para Colombia. Pero la discusión amable que yo tengo con el ministro de Hacienda es: ¿por qué no licitamos esos proyectos? ¿Por qué no los licitamos? Y como estos ya no se entregan anticipos tampoco, sino que los contratistas empiezan a trabajar y se les paga sobre ejecución, garantizarles unas vigencias futuras de largo plazo. Pero el ministro de Hacienda, que desde el punto de vista fiscal seguramente es mucho más responsable que yo, que
que lo que quiero es hacer obras, me ha dicho que tenemos que revisar porque él tiene que pensar en el espacio fiscal y en todas estas otras cosas, pero yo le digo tanto a él como al presidente Santos que no me queda la más mínima duda que si nosotros no licitamos esas obras en estos próximos 4, 5, 6 meses, sin duda alguna, y si eso sucede me alegraré mucho también, el gobierno entrante, el presidente o la presidenta que llegue a partir del 7 de agosto, al otro día podrá sacar esas licitaciones y podrá seguir ejecutando este plan de obras públicas. Estamos hablando de casi 9 billones de pesos en obras públicas a través del Instituto Nacional de Vías. Este era el cuadro que les iba a mostrar ahora, pero ya no le paren bolas porque este habla de las calzadas construidas. No, este tampoco es, Lina. No se ría que este tampoco es. El que tenía era un cuadro de presupuesto, pero este por lo menos ya muestra cómo ha sido el tema de las calzadas y qué se aspira a entregar en el 2018. Ahí dice que para el 2018 aspiramos a entregar 3.153 nuevos kilómetros. Venimos, pues, ustedes pueden mirar de ahí para atrás. Les digo con sinceridad, en la historia de Colombia, no digo ni comparado con el gobierno del presidente Uribe, ni del presidente Pastrana, ni del presidente Gaviria, sino en la historia de Colombia, nunca se había hecho una inversión tan grande en el sector de la infraestructura. Solamente vamos a tener un problema, y de una vez se los digo, esos 3.153 kilómetros seguramente no los vamos a poder entregar completos, porque con los problemas que hemos tenido con el proyecto de Ruta del Sol número 2 y los que tenemos ahora con Ruta del Sol número 3, eso se nos puede rebajar más o menos en unos 400 kilómetros. O sea que esa cifra va a ser más o menos estos mismos 2.800, 2.900 kilómetros que tenemos previstos para el 2017. Bueno, esto pues es un cuadro muy breve, no me detengo en él, que son los impactos logísticos, cómo se rebajan los tiempos de desplazamientos, y ahí también les tengo que explicar por qué son importantes los peajes. Colombia nunca se había preocupado por fortalecer su infraestructura, pues ahora nos toca a todos hacer un esfuerzo, porque en la medida en que hacemos estas obras, bajamos los tiempos de desplazamiento, y en la medida en que se mejoran esos tiempos de desplazamiento, pues lógicamente la agilidad se aumenta, y eso de alguna manera todos los colombianos nos toca hacer ese esfuerzo. Esto es una breve descripción, muy breve, y les voy a mostrar creo que 8 o 10 cuadros nomás de una serie de proyectos que se están haciendo hoy en Colombia, que seguramente la mayoría de ustedes no los conocen, pero que yo los invito a que empecemos a mirar esas regiones de Colombia, que son todas donde están empezando a hacer o ya están haciendo estos proyectos. Esto, digamos, es la vía Bogotá-Villavicencio. Eso es una vía absolutamente hermosa. Se están haciendo inversiones importantísimas. Para finales de este año ya tenemos prácticamente al 95, 100% la mayoría de las obras que están haciendo ahí. Nos queda pendiente un tramo, y con ese tramo ya la movilidad entre Bogotá y el Llano o Villavicencio, o de allá hacia el centro del país, va a ser una movilidad excelente. Esos cuadros que ustedes ven ahí, cuánto era el tiempo de viaje antes, cuánto es el tiempo de viaje ahora, y eso es simplemente una muestra muy breve de lo que se está haciendo en ese sector. Esto, otro ejemplo, la vía Bogotá-Villeta. Esa vía es una vía que, esa sí creo que muchos de ustedes ya la han transitado, porque hay muchas fincas de recreo, muchos sitios para ir hacia esa región. Es unas vías que uno las ve y ya son verdaderamente
unas vías de doble calzadas excelentes. Desafortunadamente la salida de Bogotá, como la mayoría de las salidas de casi todas las ciudades importantes del país, siguen siendo muy difíciles, pero estas son vías reales y que le están prestando un gran servicio al país. Este es un proyecto que les digo, ¿alguien ha visto este proyecto? Si de pronto alguien lo ha visto, ¿por qué por favor no levanta la mano? Es la vía Girardot-Honda-Puerto Salgar. Bueno, yo me recorrí ese proyecto hace aproximadamente un mes. Les quiero decir, este es uno de los proyectos más importantes que se están haciendo hoy en Colombia. Ahí me lo muestran con un avance del 43%, pero ese proyecto a finales de este año ya va a tener un avance de más del 65%. Y este proyecto, calculamos nosotros, que para mediados del próximo año, cuando termine el gobierno del presidente Santos, ya él va a poder entregarle a Colombia una obra muy adelantada, no terminada, porque nosotros no vamos a salir a decir ahora en junio, julio del año entrante que transformamos la infraestructura y que Colombia ya no necesita más infraestructura. Por el contrario, de ahí en adelante sí que este país necesita seguir desarrollando su infraestructura, pero no se les olvide, Girardot-Honda-Puerto Salgar. Esto es una vía que tiene unas rectas inmensamente maravillosas. Esto es solamente una foto. Unos pasos sobre el río Magdalena bellísimos. Un puente que se está construyendo en el sector de Honda para pasar hacia Puerto Salgar. Precioso, que calculamos que está por ahí para abril del año entrante. Y viene toda esta vía por la margen derecha del río Magdalena en el sentido Girardot, Honda, y ya luego cuando se mete hacia Puerto Salgar coge la margen, viene por la margen derecha y luego por el otro lado ya coge la margen izquierda del río Magdalena. Es una obra que es un orgullo para Colombia. Esta es otra obra maravillosa. No sé si aquí haya alguien de la región del Valle del Cauca que haya recorrido recientemente la vía entre Lobo Guerrero y Buenaventura. Si hay alguien, por favor, y puede levantar la mano. Bueno, tampoco. Yo, no importa, los invito a que lo hagan. Es que miren, no se imaginan el orgullo que a mí me produce, no como ministro de Transporte, aunque, como les digo, desde el 2010 venimos trabajando en esto, pero sí como colombiano, ver, digamos, que hoy uno se puede ir de Lobo Guerrero hasta Buenaventura por una vía del primer mundo. Es una vía absolutamente hermosa, una vía con túneles, con viaductos, con puentes, maravillosa. Los invito, en la medida de las posibilidades, a que la recorran para que vayan viendo cuál es la infraestructura que va a tener Colombia en los próximos años. Este es el puente Pumarejo, que queda aquí nomás a 1.5 horas en Barranquilla. Ese puente está en este momento en construcción. No alcanzará ni mucho menos el presidente Santos a entregarlo o a inaugurarlo antes de agosto del año entrante, pero sí es una obra que ha venido adelantando, tiene algunos atrasos, es una obra que está haciendo el Instituto Nacional de Vías, pero es una obra verdaderamente importante también. Este es nada más y nada menos que el gran dolor de cabeza de Colombia, el túnel de la línea, ¿sí? Ese túnel de la línea llevamos hablando de él, doctor Jorge Humberto Kepa, hay 15 años. Bueno, ya afortunadamente 2 empresas constructoras colombianas están ya terminando ese túnel. Ellos tienen un compromiso de que deben de terminar lo que son las obras del túnel, o sea, las bocas de lado a lado de ese túnel que tiene más o menos 8.2 kilómetros de largo,
más todas las obras de acceso, desde Cajamarca hasta el túnel y desde la salida del túnel hasta el municipio de Calarcá, calculan que eso lo deben de entregar a finales de julio del próximo año, y quedarían faltando solamente los equipos electromecánicos. Pero lo que yo creo, y dada la característica de esas empresas que en este momento están haciendo esa obra, es que finalizando el próximo año, ese túnel ya está completamente al servicio para todos los colombianos. Esto es una obra en Bucaramanga, es el intercambiador de San Francisco, una obra bellísima que se hizo a través del Instituto Nacional de Vías y que pues habla por sí sola. Este es un puente que hicimos aquí en Venezuela, se llama el Puente Binacional de Tienditas. Esa es una obra que entre Colombia y Venezuela vinimos trabajándola durante mucho tiempo. Ahora estamos un poquito divorciados, pero nos seguimos queriendo mucho, y yo creo que ese puente va a ser demasiado importante para las relaciones entre los dos países, dado que, como lo hablábamos con el fallecido presidente Hugo Chávez hace 5 o 6 años o 7, cuando yo estaba en el ministerio, lo que quiere Venezuela es poder salir al Océano Pacífico por estas vías colombianas, y por eso se planteó ese puente, se construyó, ahí está, y tenemos una serie de vías a lo largo de todo el país en el sentido este-oeste que finalmente van a llegar hasta Buenaventura. Bueno, eso que les dije es simplemente un abrebocas. Pudiera pues quedarme el resto del día aquí hablándoles de todos estos proyectos, pero solo para que ustedes estén enterados. Y solo para terminar, hay otro proyecto maravilloso, el tema de vías terciarias o las famosas vías campesinas. El gobierno ha comprometido 1.5 billones de pesos para invertir en todo el país en estas vías campesinas. Esta mañana nomás estuve reunido con el gobernador de Bolívar, y atérrense ustedes, solo el departamento de Bolívar tiene para invertir en estas vías 160.000 millones de pesos. Ese dinero bien invertido es una maravilla para todos los colombianos. Ese dinero mal invertido es acabar con todo lo que hemos hecho durante estos últimos 7 u 8 años. Entonces, el compromiso que estamos haciendo hoy, y que ya hoy lo dejamos plasmado con el gobernador de Bolívar, y esperamos hacerlo con los gobernadores de todos los demás departamentos, es que, siendo estos recursos del Sistema General de Regalías, esos recursos los vamos a invertir con el apoyo del Instituto Nacional de Vías, con diseños tipo Invías, porque si yo, que he sido el mayor defensor de que en Colombia hay que tener estudios y diseños para todos los proyectos, también tengo claro que para vías terciarias o vías campesinas que son de poco flujo vehicular, pues lo que necesitamos son unos estudios sencillos, pero que sean amables con esas comunidades campesinas. Entonces, estudios tipo Invías, diseños y estudios tipo Invías, pliegos tipo Invías, no pliegos sastre, porque los pliegos sastre son los que se hacen para que se presente uno y se gane las licitaciones. Eso no lo vamos a permitir. Y interventorías a través del Instituto Nacional de Vías. Las gobernaciones que quieran invertir de esa manera tendrán todo el apoyo del Ministerio y del Instituto Nacional de Vías. Y si alguna no lo quiere hacer, tendrá que presentar estos proyectos ante Planeación Nacional para que sean aprobados a través del Sistema General de Regalías, y ahí sí creo que pasará un año y medio y no alcanzarán a cumplir con las necesidades que ellos tienen. Este proyecto es muy importante, es un proyecto en el que en particular el presidente Santos tiene mucho interés en que esto se invierta bien,
porque las vías terciarias no han sido precisamente el mejor ejemplo de una buena inversión presupuestal de nuestro país. Esto es un resumen de parte de esas vías. Se van a hacer a través de un programa que se llama el Plan 5150. No se los explico porque es muy largo y ustedes ya quieren ir a almorzar también. Y esto pues es lo que va a pasar en el resto del país, en caminos y por todos los municipios de Colombia. En resumidas cuentas, lo que quiero decirles a ustedes es lo siguiente. Colombia, no solamente este gobierno, que afortunadamente le correspondió ponerle mucha seriedad a este tema de la infraestructura, pero se los digo, Colombia y nosotros, todos los colombianos, estamos haciendo excelentes inversiones para fortalecer la infraestructura de nuestro país. Y estoy seguro, sin ninguna duda, que dentro de muy pocos años ya no seremos el quinto país en América Latina, sino que podremos llegar a ser seguramente el segundo o el tercero, porque Chile ha avanzado muchísimo en estos temas y a nosotros nos toca trabajar muy duro para llegar allá. Pero eso lo hemos hecho todos, lo están haciendo ustedes, lo estamos haciendo todos los colombianos, y yo los invito a que sigamos protegiendo este sector y a que sigamos trabajando por Colombia. Muchas gracias.